Buenos días, Namaste. Quería compartir con vosotros el concepto de pares de opuestos o dualidades según el Bhagavad Gita y también de la filosofía del yoga. En el Bhagavad Gita aparece varias veces el concepto de pares de opuestos, es decir, las dualidades. Como su nombre indica, debe entenderse como blanco y negro, día y noche, placer y dolor, victoria y derrota. Deberemos ser capaces de liberarnos de estos extremos, es decir, ser ecuánime. Es algo similar al yin y al yang del taoísmo. En el verso 45 del capítulo segundo, el Sankhya Yoga, Krishna le dice a Arjuna, y os leo: los Vedas tienen como su dominio las tres gunas. Evítalas, oh Arjuna, libérate de los pares opuestos, permanece en la verdad eterna, desprecia el ganar o proteger cualquier cosa, sé el dueño de tu alma. El mensaje está claro. En el camino del autoconocimiento y liberación, y el Bhagavad Gita desde luego que lo es, el buscador, tú debes liberarte de estas dualidades. Y no es fácil. Y esta enseñanza de liberarnos de los pares de opuestos es constante en los 18 capítulos del Bhagavad Gita. Por ejemplo, en el verso 48 de este mismo capítulo leemos: actúa, oh Arjuna, sin apego, firme en el yoga, equilibrando la mente ante el éxito y el fracaso. El yoga es la imparcialidad de la mente. Este verso es muy importante. Krishna incita a actuar, es decir, a luchar contra sus enemigos para preservar el Dharma, pero que lo haga sin apego por el fruto de los resultados y liberándote de las dualidades, como el éxito o el fracaso. Krishna está enseñando esta definición del yoga, la imparcialidad de la mente, a Arjuna, y a través de él a todos nosotros, a toda la humanidad. En el verso 38, Krishna explica a Arjuna cómo debe actuar evitando los pares de opuestos sin cometer pecado. Asume por igual el placer y el dolor, el ganar y el perder, la victoria y la derrota, y prepárate para la lucha. Así no cometerás pecado. Swami Sivananda comentaba sobre este verso: este es el yoga de la ecuanimidad, o la doctrina del equilibrio en la acción. Si una persona realiza las acciones con la actitud mental anterior, no cosechará los frutos de tales acciones. Todo buscador en su camino espiritual debe autoanalizarse y descubrir si le afectan estas dualidades y liberarse de ellas. El Bhagavad Gita nos enseña cómo hacerlo. ¿Y tú? ¿Has sido capaz de liberarte de estas dualidades en tu vida, de estos pares de opuestos, como el frío, el calor o la victoria y la derrota? Es importante que avances y seas capaz de controlar estas dualidades. Muchas gracias. Om Namaste.